que ellos tienen conocimiento de que este muro antiguamente era una fortaleza militar, precisamente en la época de 1926, y posteriormente fue construido un estadio de béisbol dentro de él. Se dice que estos precisamente son los balazos que quedaron. ¿Qué tal amiguitos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El video de hoy va a ser bastante interesante. Nos encontramos en otro punto histórico en esta hermosa ciudad de León, Guanajuato. Y es un punto bastante importante, ya que vamos a hablar de uno de los capítulos un tanto oscuros de México y sobre todo de la ciudad de León, Guanajuato, que es donde me encuentro ahorita. Y si ustedes reconocen este lugar, pues van a saber más o menos de qué vamos a hablar. Aparentemente es un muro, pero no lo es del todo. Y a ver, el video de hoy inicia en un punto céntrico de la ciudad de León, Guanajuato, pero nuestra historia como tal inicia cercano a 1926. Hoy me van a estar acompañando a diferentes puntos de la ciudad de León, Guanajuato, bastante importantes para la historia que vamos a contar. Realmente espero que les pueda gustar el video, entonces vamos a darle. Ya sabemos que México es un país sumamente lleno en historias, lleno en cultura, lleno en diversidad, pero lo que me resulta bastante interesante es que muchos de estos sitios donde alberga esta historia en carne propia aún no han sido descubiertos y sobre todo hay muy poca exposición de estos, pero es bastante interesante llegar a conocer estos lugares que hoy por hoy existen, aunque no están tan bien cuidados. Entrando directo en materia al tema del video de hoy, vamos a hablar sobre un fragmento importante de la historia de México, que es la Guerra Cristera. Recordemos que esta guerra en México tuvo lugar en 1926 y 1929 en el gobierno de Plutarco Elías Calles. Este personaje histórico, Plutarco Elías Calles, puso en marcha una nueva ley que se llamaba la Ley Calles, que precisamente consistía en que era ilegal y se prohibía el culto y las religiones, sobre todo la que más ha abundado aquí en México y más en la zona del Bajío, que es la religión católica. La verdad sí es una injusticia que no hayan permitido a las personas expresar su culto o su religión, pero a pesar de eso creo fervientemente que no todo es malo, la verdad no todo es blanco y negro, y creo que hay bastantes matices dentro de esta historia, porque más en la actualidad creo que estamos bastante informados y tenemos conocimiento de muchas aberraciones que ha llegado a hacer la Iglesia Católica como tal, y también muchos atropellos a derechos humanos y a distintas cosas que tal vez de momento no profundizaré tanto, pero es muy cierto que la historia no es blanco y negro, siempre hay matices y siempre hay una historia y un argumento por ambas partes. Yo les hago esta pregunta: ¿Plutarco Elías Calles, héroe o villano? Posiblemente lleguemos a la conclusión de esa pregunta al final del video. Y como consecuencia de este suceso con la ley Calles y con la prohibición de la religión, surgió un movimiento ciudadano, civil, armado, como respuesta a la opresión del gobierno por parte de estas leyes. Este movimiento se conoce en México como los cristeros o la cristiada, o también la guerra cristera. Y la verdad es bien sabido que México siempre ha sido un país exterior e internacionalmente muy pacífico, pero internamente siempre ha sido partícipe de muchas guerras sociales. Esta es una de ellas, la guerra cristera. Fue una guerra bastante sangrienta. Se tiene registro que más o menos tuvo como víctimas a 250,000 personas aproximadamente, entre ciudadanos, civiles, combatientes y personas del ejército. Y por consecuente eso nos lleva a precisamente el sitio donde estoy. Sin más preámbulo, porque ya les quiero enseñar el lugar. La verdad es algo bastante impresionante para mí poder estar aquí de primera mano. Me encuentro con lo que se le conoce el Muro de los Lamentos en la ciudad de León, Guanajuato, a unos pasos cercanos de lo que se conoce como el Arco de la Calzada y la calle Francisco y Madero. Me informé con unas personas cercanas al lugar que precisamente trabajan dentro de estos muros en lo que hoy es un estacionamiento, y ellos me contaron un poco de lo que tenían conocimiento. Son personas de la tercera edad, entonces es muy importante escuchar sus experiencias. Es un muro bastante amplio que abarca incluso hasta la vuelta de aquella esquina por allá.
pero en apariencia es un simple muro antiguo. Nos vamos a ir acercando, pero no lo es todo. Este muro se construyó cerca de 1850 y las personas que trabajan dentro de él me comentaron que ellos tienen conocimiento de que este muro antiguamente era una fortaleza militar, precisamente en la época de 1926, y posteriormente fue construido un estadio de béisbol dentro de él. Actualmente lo que podemos ver, no voy a grabar mucho por privacidad de la gente, son sitios departamentales, algunos locales y del otro lado un estacionamiento. Que entré en él, pregunté ciertas cosas y dentro de los muros del estacionamiento también tienen agujeros de balas, que es precisamente la atracción de este muro. Miren, les voy a mostrar. Aquí está. Este son el tipo de evidencias que me encanta tomar documento de esto, ¿saben? Básicamente es la historia ante nosotros y se dice que estos precisamente son los balazos que quedaron, ya que aquí se formaban a las personas y procedían a su ejecución, a arrebatarles la vida. Entonces han quedado todavía rezagos hasta hoy, 2024, de esos acontecimientos históricos que invadieron en ciertos años al país. Como les comento, es un muro bastante amplio, bastante grande, y los voy a llevar a una sección del muro donde es todavía un poco más visible estos hallazgos. Obviamente, y como en muchos conflictos, hubo una intervención por parte de Estados Unidos en apoyo al ejército mexicano. Pero lo curioso es que el Ku Klux Klan también se involucró en este enfrentamiento, apoyando junto con los caballeros de Colón a el Vaticano, a la Santa Sede del Vaticano y a los cristeros. Cabe resaltar que mi experiencia al documentar estos sitios históricos es bastante peculiar porque, aparte de tratar de verlos desde una perspectiva histórica, también trato de verlos desde una perspectiva real, una perspectiva más energética, y eso me traslada a tratar de revivir en mi mente los momentos que las personas pudieron haber estado pasando antes de que se les retirara la vida en sitios como este, donde todavía quedó huella de esos acontecimientos. ¿Cómo habrá sido ese suceso? ¿Qué habrán sentido? ¿Qué habrán pensado? ¿Qué conjunto de emociones y sentimientos quedaron plasmados en estas paredes y en estos sitios? Que al mismo tiempo, si nos vamos a un lado un tanto más sensitivo, pues el estar ahí, el lugar se impregna de esa energía que sucedió en aquel momento, y si tratas de conectar con una capacidad interior más sensitiva, pues hasta cierto punto se puede llegar a sentir un poco de esa energía o de esa vibración que dejó el evento en su momento en este sitio. Ahora, algo que me gustaría hacer mención es que el enfrentamiento se llevó a cabo mayormente en los estados del centro del país. Así es donde llegamos hasta León. León tuvo una importancia bastante intensa dentro de este enfrentamiento porque es una ciudad de Guanajuato considerada de mayor pensamiento conservador en ámbitos políticos, religiosos y sociales. Y estos pensamientos se han reforzado a través del tiempo con visitas como la del Papa Benedicto en 2012 o la Reina Isabel en Guanajuato capital en 1975. A pesar de que me gusta y me llama mucho la atención ese escenario, ya que es de una naturaleza bastante brutal por los acontecimientos que ahí sucedieron, no es el único en la ciudad de León que tiene acontecimientos de la guerra cristera. Recordemos que en la cristiada o en la guerra cristera
fue muy importante seguir celebrando misas clandestinas porque eran básicamente ilegales, y los ciudadanos construyeron túneles subterráneos desde puntos estratégicos que ayudaban a conectarse entre catedrales, entre distintos templos y entre otras diferentes estructuras, otras casas, que aparte de celebrar misas clandestinas, también fueron propicias básicamente para organización, para guardar insumos, para guardar armas, para guardar diferentes cosas que se utilizaban dentro del mismo movimiento. Continuando con la travesía, me encuentro en la calle Madero, una calle sumamente conocida dentro de los locales por ser un centro nocturno. Hay bastantes antros, hay bastantes bares, lugares para comer, pero anteriormente, y retomando el tema, esto no era muy conocido por ser un centro nocturno, sino por ser una de las principales calles de batalla dentro de los enfrentamientos en la Guerra Cristera aquí en León, Guanajuato. Precisamente como ya lo mencioné, en esta calle, que se le conoce como La Madero, era una de las principales calles de batalla dentro de la ciudad de León. Era una calle que estaba atrincherada, había barricadas y por consecuente era muy normal que casi diario durante la época de la guerra se encontraran cuerpos, casquillos de bala, entre otro tipo de cosas observables que deja la guerra. Continuamos sobre esa misma calle, aparte de que es impresionante lo que ahí sucedió, me ha llevado a preguntarme, ¿realmente hoy en día la gente sabe que el suelo que está pisando, el lugar donde está pasando, la calle por donde está transitando fue un escenario importante dentro de una guerra nacional? Si realmente les interesa, qué piensan, qué saben sobre eso, o si realmente tenían un poco de noción que había sido un escenario, un sitio de batalla importante para la Guerra Cristera. Y justo sobre esta misma calle, La Madero, nos lleva al otro extremo donde estaban atrincherados los cristeros en un templo muy importante para los leoneses hoy en día. Este templo es el templo expiatorio y también fue un punto de organización crucial dentro de la Guerra Cristera aquí en León, Guanajuato. Justamente me encuentro detrás de él, a espaldas de él. No sé si se alcanza a ver ahí un poco, sí se alcanza. Vamos a conocerlo. Esta estructura que tiene un toque gótico, en su momento para los cristeros fue una de sus bases. Entonces, por lo tanto, adentro contaba con recámaras o camas donde podían descansar los cristeros, guardaban armamento, guardaban diferentes tipos de instrumentos que utilizaban para la guerra, había salas de planificación dentro y también se utilizaba como un centro para curar a las personas heridas. Obviamente cabe resaltar que también se llegó a utilizar para hacer misas clandestinas. El expiatorio tiene un lugar que se llaman las catacumbas. Estas catacumbas también estaban interconectadas en la red de túneles por debajo de León, Guanajuato. Lamentablemente no pudimos acceder porque estaban cerradas, pero sin duda si tienen la oportunidad de venir al expiatorio pueden ver la posibilidad de entrar a las catacumbas y conocerlas. Y eso nos lleva a nuestro siguiente escenario, que es Catedral. Aquí también se hacían misas clandestinas y obviamente también tenía una conexión dentro de la red de túneles de León, Guanajuato.
Afuera de Catedral se encuentra un monumento que es el Monumento a los Mártires. No voy a profundizar mucho en ese tema porque es una historia para otro video, pero sin duda también fue un acontecimiento muy importante dentro de la ciudad de León, Guanajuato, alrededor de 1940. Lo que me sorprende de este lugar es que tengo entendido que estas plataformas o estos cristales donde estoy parado precisamente es para que podamos observar los túneles que había por debajo de esta catedral. Tengo entendido que lo que se ve debajo es una parte de estos túneles que podemos observar. A un lado de Catedral tenemos unos callejones que nos llevan a nuestro siguiente punto, nuestro siguiente escenario, que es el centro histórico de la ciudad de León, Guanajuato. Pero me gustaría contarles una historia sobre ese lugar. Y es que durante la Guerra Cristera, 6 jóvenes trataron de convencer al jefe de la policía del Cuecillo a que se uniera a su causa. Pero este jefe de la policía los traicionó y los entregó al ejército, quien los fusiló y posteriormente exhibió sus cadáveres sin vida fuera del palacio municipal en la plaza principal. Este palacio es el que estamos viendo en pantalla. Horas después entraron a la ciudad 200 combatientes y enfrentándose al ejército federal, pues lograron vencerlos. Los jóvenes se conocieron como los Mártires de León y se hizo un monumento o una tumba a memoria de estos jóvenes y estos combatientes cristeros que dieron su vida durante esta época. De aquí entramos a una dicotomía porque justo en la plaza principal, a un lado del Palacio Municipal, se encuentra también otro templo. Bien, nos encontramos también en San Juan de Dios y este templo también está caracterizado porque debajo de él tiene una red de túneles, la cual también servía para conectar este templo. Igualmente hacían misas que en su momento eran ilegales, pero también lo utilizaban como planificación y organización de los diferentes golpes o movimientos que hacían en la guerra. Este templo me llama mucho la atención porque tiene una peculiaridad, y es que en una de las columnas del templo donde se encuentra el reloj podemos ver que todavía hay rastros de esta guerra, porque al igual que en el muro que acabamos de grabar, este templo también tiene los restos de los balazos, los huecos de los balazos. Esto a cuestión o a causa también de las confrontaciones que en su momento tenían los cristeros con el ejército mexicano. Durante el recorrido y conociendo este templo, aquí a un lado tenemos un jardín. Nos encontramos a una persona bastante peculiar por cuestiones de salud y de su privacidad, pues decidió no salir en el video, sin embargo fue invitado. Pero esta persona nos dice que es una persona que investiga bastante sobre arqueología, sobre historia, y también se ha metido en temas de aquí de la ciudad de León, a pesar de que no es de aquí.
ha descubierto que durante la Guerra Cristera precisamente hay cerros, hay desviaciones en las cuales, saliendo de ese camino, que se conoce como caminos reales alrededor de León, Guanajuato, se encuentran otros caminos más ocultos o secretos donde precisamente se guardaban los tesoros de la iglesia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con oro, con plata que utilizaba la iglesia para sus misas, se llevaban a estos sitios y se celebraban ahí las misas clandestinas, pero aparte también se guardaban estos lugares. Eran reconocidos porque tenían cruces italianas. Eso era lo que hacía reconocer que era un punto de encuentro para los cristeros en la guerra. La persona también nos comenta que como leyenda urbana o de boca en boca se ha transmitido que la iglesia tiene una cruz característica que es como una cruz doble. Entonces esta cruz coloquialmente se le conoce como para espantar las malas vibras o para espantar entidades negativas que pueden acechar el lugar. Y también la iglesia por dentro tiene bastantes simbolismos, pero por fuera tiene dos sellos que es como una medalla de las personas que fundaron el lugar, para dejar pues precisamente huella de quién fue quien realmente fundó este lugar. Aquí trato de hacerles una escena, un acercamiento, y si son lo suficientemente observadores, pueden alcanzar a ver que en efecto se encuentran balazos en el pilar de este templo, precisamente similares a los del muro que acabamos de grabar. Bueno, creo que también nos faltó en grabar solamente el Santuario de Guadalupe, que es también parte de esta red de túneles que tiene León por debajo, y obviamente se utilizaba en su momento para algunas ceremonias que estaban prohibidas y para la organización dentro de la Guerra Cristera. Llegando a la conclusión en el tema de este video, yo creo que, y cabe resaltarlo nuevamente, sé que lo he mencionado algunas veces en este video y en otros, pero me sigue sorprendiendo la cantidad de historia que tenemos en México, y es muy cercana y en algunas ocasiones poco conocida. Para concluir en sí, hay varios puntos a destacar. El primer punto es que precisamente la Guerra Cristera fue una guerra bastante sangrienta, no solo bélica, sino también de ideología. Y al final de cuentas, lo que me causa a mí un poco de indignación es que pues realmente los que tenían ideas contrarias son los que están hasta arriba de las organizaciones, o en este caso arriba de la religión y arriba del gobierno. Y ellos en realidad no perdieron mucho personalmente. Los que siempre terminan pagando los platos rotos es el pueblo. Los que siempre terminan dando su vida por causas ajenas a ellos y que ellos no iniciaron es el pueblo, y en este caso fueron el ejército, los cristeros y muchos inocentes.
A final de cuentas, creo que debemos de llegar a esta parte reflexiva, introspectiva, sobre ¿vale la pena entregar nuestra vida por causas de hombres, pocos hombres, que tienen una forma de pensar diferente y que ellos, tal vez con ese movimiento social, en lo personal no van a perder nada? ¿Realmente vale la pena luchar por eso, por ideologías? Bueno, yo creo que hasta cierto punto sí. Es un poco una opinión dicotomática, porque sí es válido luchar por ideales, pero realmente por ideales propios, no por ideales que son de otra gente, que no van a perder nada y otra vez manchan la historia de México con tragedias como lo fue la Guerra Cristera u otro tipo de guerras o enfrentamientos dentro de México. Y también recordar que no todo es blanco y negro, no hay villanos y víctimas, sino que es una mezcla de ambos, de las dos partes, porque a final de cuentas las dos partes que se vieron involucradas, en este caso pues una religión y el gobierno, pues realmente buscan el beneficio propio para sus propias metas o sus propios fines, y tanto ambos bandos han cometido cosas que no son del todo correctas. Ese hecho también me hace cuestionarme si realmente la gente sabrá la historia de los lugares que frecuentan, la historia del lugar donde están pasando, si realmente les interesa, cómo creen que les afecta, cómo creen que no les afecta, creen que es relevante o no para su ciudad. Es algo que me cuestiono y me gustaría saber su opinión. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Ojalá y lo puedan dejar aquí en los comentarios, pero sí sería algo muy interesante de saber ese punto de vista. Por otro lado, y la conclusión un poco más poética, si lo podemos llamar así, que puedo dar, es que este tipo de historias, este tipo de acontecimientos que dejan la energía de los hechos en cada parte de la ciudad, es realmente lo que le brinda esa esencia y ese aura a las calles y a una ciudad, lo que automáticamente le va dando una identidad propia a cada lugar de México. Sin duda ese es un punto destacable a considerar. También a los lados, en los locales, en los lugares, corren historias y leyendas de fantasmas, de apariciones, de entidades y otro tipo de sucesos, en los cuales yo me pregunto que si tal vez es el espíritu, es el fantasma, es la conciencia o es la energía de las personas que perdieron la vida en estos lugares. Tal vez no han descansado, tal vez sigan ahí, tal vez no, y todo lo que estoy diciendo solo lo estoy imaginando, pero es interesante que entre la posibilidad de esto, ya que a final de cuentas son hechos que suceden, son cosas que pasan y nos pueden incluso abrir las puertas a otras realidades. Espero que te haya gustado el video. Mantente al pendiente para el siguiente, va a ser muy interesante, y si esto ha sido de tu agrado, espero que te puedas suscribir, darle like, coméntanos si tú tienes alguna historia, si tienes algún sitio interesante donde podríamos ir, mándanos mensaje en nuestras redes sociales, en Instagram, y tal vez puedas salir y participar en alguno de estos videos.